en el salón repleto de cristales risas falsas del Hotel Ritz en Madrid. Mi padre levantó su copa de cava y anunció ante 300 invitados que yo, su hijo menor, regalaría mi ático de 450.000 euros como dote para la boda de mi hermana. El silencio cayó como un guante de hierro. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sonreí y dije, por supuesto, padre. Pero solo si todos pagan el precio justo. Nadie imaginó que ese precio sería el veneno lento que destrozaría sus mentiras, empezando por la noche en que me robaron la infancia y terminando en un juicio que los dejaría en la ruina absoluta. Me llamo Javier Ruiz, y si hay algo que he aprendido en estos 35 años es que la sangre no siempre es más espesa que el rencor. Crecí en un piso diminuto en Usera, ese barrio de Madrid donde el sol se filtra a través de las persianas rotas y el olor a fritanga se pega a la piel como un estigma. Mis padres, Antonio y Carmen, eran de esa generación que sobrevivió a la transición con uñas y dientes. Él, un mecánico con manos callosas que soñaba con ser ingeniero, ella, una costurera que cosía sueños ajenos mientras los suyos se deshacían en el ropero. Tenían 2 hijos, Elena, mi hermano mayor, la joya de la corona, rubia, de ojos azules heredados de no sé qué abuelo gitano, y yo, el patito feo moreno, con la nariz agileña de mi padre y una terquedad que ellos llamaban rebeldía. Desde niño, Elena era la elegida. Es tan delicada, decían, mientras yo cargaba bolsas de la compra con 10 años, sudando bajo el peso de sus caprichos. Ella quería ballet, yo, un libro de arquitectura que encontré en la basura. Ella consiguió clases pagadas con el dinero que mi madre ahorraba de sus propinas, yo, un ya verás cuando seas mayor que sonaba a sentencia. Pero crecí, y el destino, ese cabrón caprichoso, me sonrió con ironía. Estudié de noche en la Complutense, trabajando de camarero en bares de Malasaña donde los turistas pedían paella con acento yanqui. Me gradué con honores. Entré en un estudio de arquitectura en el Paseo de la Castellana. Y a los 28 años diseñé mi primer edificio, un bloque de viviendas sociales en Vallecas que ganó un premio de la comunidad. El dinero empezó a fluir como el Manzanares en tormenta. A los 32. Compré ese ático en Salamanca, 200 metros cuadrados con vistas a la Retiro. Balcón de hierro forjado donde planté jazmines que trepaban como venganza contra mi infancia gris. Elena, mientras tanto, flotaba en su burbuja. Se casó joven con un comercial de vinos que la dejó por una sumiller en Logroño, y volvió a casa con el rabo entre las piernas. Mis padres la mimaron como a una virgen mártir. Pobrecita. El mundo es cruel con las mujeres como ella. Yo pagaba las facturas de su terapia, sus viajes a Ibiza para encontrarse a sí misma. Cuando conoció a Marcos, un empresario de inmobiliarias con yate en Marbella y un Rolex que brillaba más que su conciencia, fue como si el sol saliera por fin en Usera. Marcos era alto, con esa mandíbula cuadrada que grita éxito en las portadas de El País, y una familia de abolengo que olía a viejo dinero. Es perfecto para Elena, dijo mi madre, y yo asentí, porque ¿qué más daba? Yo tenía mi ático, mi estudio propio ahora, con clientes que me llamaban el joven Ruiz como si fuera el Mesías de la piedra y el acero. El compromiso se anunció en una cena familiar en el ático. Yo cociné paella valenciana, con azafrán importado y langostinos frescos del mercado de La Paz. El vino era un Ribera del Duero de 90 euros la botella, cortesía de Marcos. Estábamos en el salón, con las luces tenues reflejándose en los ventanales, cuando mi padre carraspeó y dijo, Javier, hijo, ha llegado el momento de que la familia se una de verdad. Elena, radiante en su vestido rojo de Zara, sostenía la mano de Marcos, que sonreía con esa condescendencia de quien ya ha ganado. Marcos y yo queremos una boda en la finca de sus padres en Toledo. Será espectacular.
Pero necesitamos un gesto, algo que selle el compromiso. Mi madre intervino, con voz temblorosa pero ojos de acero, tu ático, Javier. Es perfecto para la pareja de recién casados. 450.000 euros de valor. Pero para la familia. Es un regalo del cielo. El tenedor se me quedó suspendido a medio camino de la boca. ¿Regalarlo? ¿Mi casa? La que pagué con mis horas extras. Mis noches sin dormir. ¿Mis diseños robados por jefes mediocres? Marcos soltó una risa suave. Vamos, Javier. Es por el bien mayor. Elena siempre ha soñado con algo así. Y mi hermana, mi propia sangre, bajó la mirada y murmuró, se haría. Un detalle tan bonito. El aire se espesó como humo de cigarro barato. Recordé las veces que ellos se habían negado a prestarme 500 euros para mi matrícula universitaria, alegando esto responsabilidad. Recordé las navidades en que Elena recibía joyas mientras yo desempaquetaba calcetines raídos. Y allí, en mi propio hogar, me pedían que lo entregara como si fuera un ramo de flores marchitas. Me levanté despacio, dejando el servilletero de plata sobre la mesa con un clic que resonó como un disparo. Está bien, dije, y vi cómo sus rostros se iluminaban como faroles en la noche de San Juan. Pero hagámoslo oficial. Mañana llamo al notario. Besé a Elena en la mejilla. Felicité a Marcos con un apretón de manos que duró un segundo de más. Y me retiré a mi despacho. Cerré la puerta. Saqué una libreta de cuero negro que guardaba bajo llave. Y empecé a trazar líneas, no de arquitectura, sino de demolición. Ellos no sabían que yo había descubierto, meses atrás, el secreto que pudriría su felices para siempre. Marcos no era el príncipe azul, era un estafador con deudas hasta el cuello, y mi familia. Mi familia había estado chupando de mis huesos desde que nací. El plan se desplegó en mi mente como un blueprint perfecto, venganza. No con puños, sino con tinta y papel, con leyes que morderían más profundo que cualquier traición. Aquella noche, solo en el balcón, con el viento de Madrid azotando los jazmines, juré que pagarían. No por odio ciego, sino por justicia poética. Elena era mi hermana, sí, pero la familia que me había moldeado en el olvido merecía ser desmontada, ladrillo a ladrillo. Llamé a mi amigo Luis, abogado en el bufete de Chamartín, el único que conocía mi pasado sin filtros. Necesito un contrato trampa, le dije. Algo que les quite todo lo que creen tener. Luis rió. Esa risa ronca de fumador empedernido, Javi. Vas a necesitar más que eso. Pero cuenta conmigo. Mañana empezamos. Colgué y miré las luces de la ciudad, parpadeando como ojos acusadores. El juego había comenzado, y yo era el arquitecto de su ruina. Los días previos al anuncio público fueron un torbellino de preparativos falsos. Mi madre llamaba cada hora, ¿ya has hablado con el notario? No nos falles, hijo. Elena enviaba fotos de vestidos de novia, con emojis de corazones que me revolvían el estómago. Marcos, más sutil, me invitó a un café en la Plaza Mayor. Eres un tipo listo, Javier. Este gesto te hará parte de la familia de verdad. Le sonreí sobre el humeante cortado, pensando en cómo su imperio inmobiliario se sostenía en préstamos usureros y ventas ficticias. Yo lo sabía porque, en mi trabajo, había auditado uno de sus proyectos fallidos, un complejo en la costa que dejó a inversores en la calle. Pero eso era solo la punta. El verdadero iceberg era el de mi familia. Recordé la primera traición real, no la de la infancia, sino la que me endureció como hormigón armado. A los 25, cuando mi primer sueldo llegó a 1.500 euros netos, lo invertí en un curso de posgrado en Barcelona. Mis padres me pidieron prestado el 90% para una emergencia, la operación de apendicitis de Elena, que resultó ser un catarro mal diagnosticado. Nunca me lo devolvieron.
Eres el hombre de la casa ahora, dijo mi padre, palmeándome la espalda como a un perdedor. Años después, cuando compré el ático, ellos lo visitaron una vez y solo una. Bonito, pero frío. No como nuestro pisito. Frío, decían, pero era mío, ganado con sudor, no con lástima. Luis llegó a mi despacho al amanecer del día siguiente, con maletín de cuero y 2 cafés en mano. Era un tipo de 50, divorciado 2 veces, con esa mirada de halcón que disecciona cláusulas como un cirujano. Explícame el objetivo, dijo, sentándose en el sofá de diseño que yo mismo había esbozado. Le conté todo, la demanda del ático, las deudas ocultas de Marcos que yo había rastreado en registros públicos, y el rencor sordo que me carcomía. Quiero que firmen un contrato de donación con reversiones si el matrimonio dura menos de 5 años. O si hay infidelidad, el inmueble vuelve a mí con intereses. Pero añade una cláusula secreta, una auditoría financiera conjunta de sus bienes. Si hay irregularidades, se activa una demanda por fraude familiar. Luis alzó las cejas, eso es dinamita. Javi. Podría acabar en la cárcel para todos. Exacto, respondí. Y si Elena es inocente. Bueno, que elija bando. Trabajamos hasta el mediodía, puliendo cada coma como un filo. El contrato parecía inocente, una donación generosa por amor fraternal. Pero enterrado en el anexo, un gatillo que dispararía misiles. Por la tarde, llamé a mi madre, todo listo para el notario el viernes. Invitad a quien queráis, haremos una fiesta. Su chillido de alegría me perforó el tímpano. Esa noche, soñé con el ático en llamas. Pero no era destrucción, era purificación. Madrid dormía bajo un manto de niebla. Y yo, por primera vez en años, sentí el pulso de la venganza como un latido propio. El viernes amaneció con un sol implacable. De esos que convierten las aceras de Gran Vía en espejos cegadores. El notario, un señor canoso llamado don Ignacio con oficina en la calle Alcalá, nos esperaba con su bufete de caoba y un termo de café solo. Llegamos todos, mis padres, radiantes en trajes del Corte Inglés comprados a plazos. Elena, etérea en un conjunto blanco que gritaba novia virgen. Marcos, con su aura de tiburón en aguas tranquilas. Yo era el anfitrión silencioso, con mi traje azul marino cosido a medida en Savile-Row, un capricho que me permití tras un contrato gordo, y una carpeta bajo el brazo que pesaba como plomo. Don Ignacio nos hizo sentar en torno a la mesa ovalada, con vistas a los balcones floridos de la calle. Señores Ruiz y señores invitados. Comenzó con esa voz pomposa de quien ha visto testamentos más retorcidos que un culebrón de Antena 3. Hoy formalizamos la donación del inmueble sito en calle Serrano 45, ático. Valor catastral de 450.000 euros. Del señor Javier Ruiz a favor de la futura pareja Elena Ruiz y Marcos López. Firmamos 1 a 1, mi pluma rasgando el papel como un cuchillo en carne. Mi padre me dio un abrazo torpe. Eres un buen hijo, Javi. Dios te bendiga. Elena me besó las mejillas, sus labios temblando. Gracias, hermanito. No sabes lo que significa. Marcos me estrechó la mano. Sus ojos calculadores. Eres uno de los nuestros ahora. Solo yo sabía que el contrato era una serpiente dormida, lista para morder. Salimos a celebrar en el restaurante Botín, el más antiguo de Madrid, donde el cochinillo cruje como huesos rotos y el jamón ibérico se deshace en la lengua. Brindamos con Rioja Reserva. Y las risas fluían como el vino, anécdotas de la infancia, promesas de nietos, planes para la luna de miel en las Baleares. Pero bajo la mesa, mi pie tamborileaba a un ritmo de ansiedad contenida. Y si Elena sospechaba, ella siempre había sido la intuitiva, la que leía mis silencios como páginas de un libro abierto. En un momento, mientras mi madre parloteaba sobre el menú del banquete nupcial, Elena se inclinó hacia mí. Estás raro, Javi.
Seguro que estás bien con esto. Su mano en mi brazo era cálida, genuina. Y por un segundo, el rencor se agrietó. Nunca mejor. Mentí, y cambié de tema a los invitados famosos que Marcos prometía a políticos, actores de serie Z. Aquella noche, solo en el ático vacío de pronto porque ya no lo era, caminé por las habitaciones como un fantasma. El salón, con su sofá de cuero italiano y la chimenea de mármol donde había pasado noches dibujando planos, la cocina, donde experimentaba con recetas de mi abuela andaluza, el dormitorio principal, con la cama king size que olía a sábanas frescas de hilo egipcio. Todo eso, ahora un regalo envenenado. Llamé a Luis desde el balcón, firmado. Activa la fase 2. Él gruñó, mañana entrego la copia a un detective privado. Rastreamos las cuentas de Marcos. Si hay humo, habrá fuego. Colgué y abrí una botella de brandy del Jerez, bebiendo a sorbos lentos mientras las luces de la Retiro parpadeaban abajo. El odio no era un fuego ciego, era un cálculo preciso, como las vigas de un puente que soporta tormentas. Los meses siguientes fueron una danza de máscaras. La boda se planeaba con frenesí, Elena me pedía opiniones sobre flores rosas blancas, por pureza, y yo asentía. Mientras Luis me enviaba informes semanales. Marcos tenía deudas, 2 millones en créditos bancarios, camuflados en sociedades pantalla en las Islas Caimán. Había estafado a inversores en un proyecto de apartamentos en la Costa del Sol, prometiendo rentabilidades del 15% que nunca llegaron. Mi familia lo ignoraba, cegados por su yate y sus cenas en el Henan. Mi padre, en una de sus visitas a la ticora hora de la pareja, me confesó: Marcos es un salvavidas, Javi. Nos sacará de la mediocridad. Mediocridad que ellos habían cultivado, pensé, recordando cómo rechazaron mi oferta de ayudarles a mudarse a un piso mejor. No queremos caridad de nuestro hijo. El conflicto familiar estalló en una comida de ensayo en la finca de Toledo. Era un sábado de junio, con el sol castigando los olivos centenarios y el aire cargado de jazmín silvestre. 100 invitados preliminares, tíos de Usera con camisas planchadas a fuego, amigos de Marcos con corbatas de seda italiana. Yo llegué tarde, con una resaca de la noche anterior, una cita fallida con una colega arquitecta que terminó en discusión sobre hombres emocionales. Mi madre me fulminó con la mirada: ¿dónde estabas? Elena te necesitaba para las fotos. Elena, vestida de novia de prueba, corrió hacia mí: hermanito, mira el vestido. Es demasiado. Era perfecto, claro, como ella siempre lo era. Pero cuando nos sentamos a la mesa principal, Marcos soltó la bomba casual: Javier, con el ático en nuestras manos, pensamos reformarlo. Añadir una piscina en la azotea. Tienes contactos buenos. El tenedor se me clavó en la palma. ¿Reformarlo? Era mi casa. Mi padre intervino. Con esa autoridad de taller mecánico: era, hijo. Ahora es inversión familiar. Tú ganas karma. Nosotros, un futuro. La rabia subió como bilis. Karma, repetí, riendo seco. Como el que gané cuando pagué la universidad de Elena, o cuando les di el dinero para el coche nuevo que ahora usa Marcos. El silencio cayó, roto solo por el tintineo de copas. Mi madre palideció: no saques trapos sucios en un día así. Elena me miró. Herida, Javi, por favor. Es mi boda. Marcos, astuto, cambió de tema a los fuegos artificiales. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en el hotel rural donde me quedé, escribí un email a Luis: acelera. Quiero pruebas irrefutables para la honeymoon. La honeymoon llegó en agosto, con Elena y Marcos volando a Formentera en un jet privado cortesía de un amigo inversor. Yo me quedé en Madrid, fingiendo trabajo en el estudio, pero en realidad coordinando con el detective, un ex policía llamado Raúl,
con cicatrices de antidroga y un olfato para la mierda. Sus informes llegaban como metralla, transferencias sospechosas a cuentas offshore, facturas falsas por consultorías que olían a blanqueo. Marcos no era solo un estafador, era un pez gordo en una red de corrupción inmobiliaria que tocaba ayuntamientos madrileños. Y lo peor, mi padre sabía algo. Raúl encontró emails antiguos. De cuando Marcos cortejaba a Elena, Antonio. Confía en mí. Te haré rico. Pero necesito tu silencio sobre el proyecto fallido. El descubrimiento me golpeó como un mazazo. Mi propio padre, el hombre que me enseñó a cambiar bujías con manos temblorosas, había vendido su integridad por promesas de oro. Lloré esa noche. No de tristeza, sino de una furia pura, cristalina. Elena era inocente. O eso creía, mi madre. Una cómplice ciega por amor maternal. El plan se ramificaba, no solo expondría a Marcos, sino que arrastraría a mi padre al barro. Llame a Luis, incluye una demanda por encubrimiento. Y prepara el twist, le ofrezco a Elena una salida. Pero solo si elige. Él suspiró, estás jugando con fuego. Amigo. Las familias no se reconstruyen así. Esta no se reconstruye. Respondí. Su desmonta. Septiembre trajo el primer aviso. Marcos volvió de la luna de miel con Elena bronceada y feliz, pero yo le envié un sobre anónimo, copias de sus deudas. Con una nota, el ático es solo el principio. Firma la reversión o sale todo a la luz. Él no respondió, pero noté el nerviosismo en su voz cuando me llamó para agradecer la donación. Elena, ajena, me invitó a una cena en el ático, nuestro ático. Ven a ver los cambios, dijo. Fui, y al entrar, vi las paredes pintadas de blanco impoluto, muebles minimalistas que gritaban nuevo comienzo. Pero bajo la superficie, el contrato latía como una bomba de relojería. La cena en el ático fue un teatro de sombras, iluminado por velas que parpadeaban como mentiras a punto de extinguirse. Elena había cocinado eso, dijo. Olía a catering de lujo. Un solomillo con patatas revolconas que recordaba las de mi abuela en las fiestas de pueblo. Marcos servía el vino con mano firme, pero sus ojos evitaban los míos, saltando como peces en una red. Mis padres estaban allí, por supuesto, luciendo satisfechos como gallos en estercolero. Mira qué bien queda todo, Javi. Gracias a ti. Yo asentí, masticando despacio, saboreando no la carne, sino el pánico que flotaba en el aire. Conversamos de trivialidades, el tráfico en la M30, el calor que asfixiaba Madrid ese septiembre, los planes para el banquete, cazador con salsa de Oporto, tarta nupcial de 3 pisos. Pero bajo la charla, yo tejía hilos. Marcos, ¿cómo va el proyecto en la costa? Pregunté casualmente, refiriéndome al complejo estafado que Raúl había desenterrado. Él tosió en su copa. Bien, bien. Un poco de burocracia, ya sabes. Elena frunció el ceño. ¿Qué proyecto? Nada, amor. Papeleo aburrido. Mi padre intervino rápido. Mejor hablemos de la lista de invitados. Invitamos a la tía Pepita. Desviaron. Pero el daño estaba sembrado. Elena me miró de reojo, interrogante, y yo le devolví una sonrisa neutra, como un hermano protector. Después de postre el flan casero que se pegaba al paladar, nos movimos al salón. El ático, mi antiguo santuario, ahora olía a perfume caro y ambición. Marcos puso música, un bolero suave de Bebo Valdés que invitaba a bailar. Elena tiró de mi mano. Baila conmigo, Javi. Como cuando éramos niños. Bailamos torpemente. Ella ligera como pluma. Yo rígido como viga maestra. Estás tenso, murmuró. ¿Es por la casa? Sé que fue mucho pedir. Su aliento olía a vainilla. Y por un instante, vi a la niña que me defendía de los matones en el patio del colegio. No es por la casa, susurré. Es por nosotros.
por lo que nos han hecho. Ella se apartó, confundida. ¿Quién es? Pero Marcos la reclamó para un vals privado, y la oportunidad se evaporó. Salí al balcón solo, con un puro cubano que Marcos había dejado en la mesa al irónico. Su vicio caro. El retiro se extendía abajo, oscuro y misterioso bajo la luna menguante. Madrid respiraba, un pulmón de neón y hormigón, y yo me sentía parte de su caos controlado. Luis me había enviado el informe final esa tarde. Pruebas irrefutables. Marcos había desviado fondos de inversores para pagar deudas de juego en casinos de Barcelona. Mi padre había firmado como avalista en una de las sociedades, exponiéndose a cargos de fraude. Mi madre, inocente, pero su silencio la incriminaba. El plan culminaba en 2 fases. Primero, una carta certificada a Marcos exigiendo la reversión del ático bajo la cláusula de conducta inmoral. Segundo, una denuncia anónima a la Guardia Civil que activaría la auditoría. Pero el destino, ese hijo de puta, intervino antes. 2 días después, Elena me llamó histérica. Javi, ven al ático. Ahora. Corrí desde mi piso temporal en Chueca, sorteando el atasco de la hora punta. Al llegar, la encontré hecha un ovillo en el sofá, con pañuelos arrugados y maquillaje corrido. ¿Qué pasa?, pregunté, arrodillándome. Marcos. Se ha ido. Dijo que necesitaba espacio, que hay problemas en el trabajo. Lágrimas frescas brotaron. Encontré esto. Me tendió un sobre, facturas de bancos, notificaciones de embargo, emails de acreedores amenazando con demandas. Dice que lo arreglará. Pero, ¿es verdad lo del proyecto? ¿Me has mentido tú? El corazón se me aceleró. ¿Cómo lo sabía, Elena? Escucha. Intenté explicarle. Suave. El plan. Las deudas. La traición de Marcos. Pero ella se levantó furiosa. Tú lo has empujado. Ese sobre anónimo era tuyo. ¿Verdad? Por Dios. Javi. Es mi vida. Golpeo mi pecho con puños débiles. La casa. El contrato. Todo era una trampa para humillarnos. No negué. No podía. Lo hice por ti, dije. Por nosotros. Papá y él. Pero ella ya marcaba el número de Marcos, gritando al teléfono, vuelve. Por favor, Javier se va. No le creas. Colgó y me miró con ojos de traidor. Sal de mi casa. Ahora. Me fui bajo la lluvia que empezaba a caer. Un aguacero otoñal que empapaba las calles de Recoletos. En el taxi. Llamé a Luis, Elena lo sabe. Marcos huye. Él maldijo, la fase 2 sigue en pie. Pero si ella habla, se complica. Esa noche, solo en mi piso, prestado de un estudio angosto con vistas a un patio de luces, el rencor se mezcló con culpa. Elena no era la villana, era la marioneta, como yo lo había sido. Pero el plan no se detenía, al contrario, se aceleraba. Al día siguiente, la denuncia anónima partió hacia la comisaría de Sol. Marcos sería el primero en caer, arrastrando a mi padre como una piedra de molino. La reacción en cadena empezó sutil. Mi madre me llamó al amanecer. Hijo, ¿qué ha pasado con Elena? Dice que estás celoso, que quieres destruir su felicidad. Su voz era un lamento andaluz, agudo y desgarrador. Mamá, no es celos. Es verdad. Le conté lo de las deudas, los fraudes, pero ella lo negó. Tu padre no haría eso. Es un hombre honrado. ¿Honrado? Repetí en mi mente, recordando las noches que lo vi contando billetes sucios de propinas en garajes dudosos. Colgué y salí a correr por el retiro, el aire fresco cortando como navaja. Corrí hasta que los pulmones ardieron, expulsando la rabia en cada zancada. Al volver, un mensaje de Raúl. Marcos voló a Lisboa. Lo sigo. Semanas después, la boda se pospuso por motivos personales.
Según el anuncio en las redes de Elena, una foto borrosa de un ramo marchito con caption de corazones rotos. La prensa local olfateó artículos en ABC sobre escándalo inmobiliario en Marbella, mencionando a un empresario López sin nombre completo. Mi padre me confrontó en un bar de Usera. El mismo donde celebramos mi primera comunión. Eres un Judas. Javier, ¿por qué nos haces esto? Estaba demacrado, con ojeras como surcos de arado. Porque merecéis pagar, respondí calmado, pidiendo 2 cañas. El ático no era un regalo, era mi vida. Y vosotros la habéis saqueado. Él lloró entonces. Un llanto ronco de hombre roto. Lo hice por Elena. Por todos. Marcos prometió. No terminó, el orgullo lo ahogó. Elena no me hablaba, pero su silencio era un muro de granito. Envié flores a su piso, rosas rojas, no blancas, con una nota: elige tu lado. Te quiero. Siempre. No respondió. El clímax se acercaba. Luis preparaba la demanda civil por fraude familiar, usando el contrato como ariete. Yo, meanwhile, diseñaba un nuevo proyecto, un centro comunitario en Usera. Irónico. Para redimirme o para enterrar el pasado. Pero el odio persistía. Un pulso bajo la piel. Recordándome que la venganza no es un fin, sino una herida que supura. Noviembre trajo vientos fríos del Guadarrama que azotaban Madrid como azotes de castigo. Mi estudio bullía de actividad de diseños para un rascacielos en AZSEA que me mantenía ocupado, pero mi mente era un torbellino de cálculos y remordimientos. Luis me actualizaba diariamente. La Guardia Civil había allanado la oficina de Marcos en la Castellana, incautando ordenadores y documentos. Mi padre fue interrogado en comisaría, saliendo con esposas metafóricas, una citación judicial por aval fraudulento. Está acabado, me dijo Luis por teléfono, mientras yo paseaba por el Prado, entre goyas que miraban con ojos acusadores. Pero Elena. Ella podría testificar en contra tuya si se entera del todo. Elena. Mi hermana. La grieta en mi armadura. La había visto una vez desde la confrontación, en un café de la Plaza de Oriente, sola, con un libro de autoayuda abierto pero sin leer. Me acerqué, pero ella levantó la vista y se fue, dejando el latte a medio tomar. Su rechazo dolía más que cualquier traición. Era el espejo de mi propia soledad. La perdí antes de empezar. Le confesé a mi terapeuta sí. Tenía una hora. Una madrileña de 50 con acento gallego que me obligaba a desenterrar raíces podridas. No la perdiste, respondió ella. La estás salvando, aunque duela. ¿Salvando? La palabra se me atragantaba como espina. El primer golpe visible llegó en una mañana de niebla. Mi madre irrumpió en mi estudio sin avisar, con abrigo raído y ojos hinchados. Javi, por Dios, detén esto. Se derrumbó en una silla Ames. Sollozando, la policía se llevó los papeles de tu padre. Dice que va a la cárcel. ¿Y Elena? Elena intenta suicidarse anoche. Pastillas, Javi. Por tu culpa. El mundo se inclinó. Corrí al Hospital Gregorio Marañón, sorteando el caos de urgencias, olor a desinfectante, gemidos lejanos, enfermeras con batas blancas como fantasmas. Elena estaba en una habitación privada al cortesía de Marcos, aún pálida bajo sábanas almidonadas, con suero goteando como lágrimas mecánicas. Hermanita, murmuré, tomando su mano fría. Ella abrió los ojos. Vidriosos, traitre. Tú. Todo. En francés. Su idioma de viajes soñados. Lo siento, dije. Y era verdad. Un pozo de arrepentimiento que amenazaba con ahogarme. Allí, en esa habitación estéril, confesé. Todo, el contrato trampa, las deudas de Marcos, el conocimiento culpable de mi padre. Quería protegerte, expliqué. De un hombre que te usaría como trofeo para sus mentiras.
Ella escuchó en silencio. Luego, ¿y papá? ¿Sabías que él firmó por amor a mí? Para darme una vida mejor que la nuestra. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Eres igual que ellos, Javi. Calculador. Frío. Me marché destrozado, pero con una resolución nueva: no parar. La venganza había mutado, ya no era solo mía, sino un bálsamo amargo para su dolor futuro. Marcos reapareció como un espectro en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Yo estaba allí por trabajo, mi estudio patrocinaba. Vestido de pingüino entre filántropos y políticos. Él, con smoking impecable, charlaba con un concejal, pero su risa era forzada. Nuestros ojos se cruzaron, se acercó, copa en mano, Ruiz. El arquitecto vengador. Sonreí, el estafador fugado. Lisboa te sentó bien. Bajó la voz, sé lo del contrato. Y de la denuncia. Retira todo. Y te devuelvo el ático. Limpio. Tentador. Pero no. Demasiado tarde. Firma la reversión voluntaria. O el juez lo hará por ti. Se alejó, pálido. Y yo bailé con una desconocida, sintiendo el pulso de la victoria. Pero el conflicto social estalló, un artículo en El Mundo titulado El yerno perfecto, de Marbella a la ruina, con fotos de Marcos esposado saliendo de comisaría. Mi apellido salpicado, familia Ruiz implicada en fraude inmobiliario. Usera bullía de chismes, tíos y primos me llamaban el que vendió al padre. Mi reputación en el gremio arquitectónico tambaleaba, ¿es verdad lo de tu familia, Javier? Afectará proyectos. Respondía con frialdad profesional. Pero por dentro, el aislamiento mordía. Luis Medio, es el precio de la justicia. Aguanta. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba en sueños, visiones de Elena niña, riendo en el parque del Manzanares. Y yo, adulto, rompiendo ese recuerdo con mi pluma. Despertaba sudando, con el teléfono parpadeando mensajes de mi madre. Perdóname. No sabía. No respondía, el perdón era un lujo que aún no podía permitirme. En cambio, aceleré, la demanda civil se presentó en el juzgado de primera instancia de Madrid, citando el contrato y pruebas de fraude. Mi padre fue arrestado provisionalmente 3 meses en Soto del Real, y Marcos extraditado desde Portugal. Elena, recuperada físicamente, se mudó con mi madre a un piso alquilado en Carabanchel, vendiendo joyas para pagar abogados. Navidad se acercó como un lobo, y yo la pasé solo en el estudio, rodeado de maquetas y planos. Preparé una caja para Elena, el álbum familiar que salvé de la casa de Usera, con fotos de nosotros dos en la playa de Valencia, sonrientes bajo sombreros de paja. Adjunté una carta, no soy el villano. Soy el que te ama lo suficiente para herir. La dejé en su puerta, al día siguiente. Un mensaje, gracias. Pero duele aún. Progreso. Mínimo, pero real. El año viejo traía el primer juicio, audiencia preliminar en enero. Entré al juzgado de la calle Jorge Juan con Luis a mi lado, corazón martilleando como pistón. Marcos estaba allí, con traje gris y mirada de rata acorralada, mi padre, en uniforme de preso, encadenado al banco. Elena testificó primero, mi hermano actuó por protección. Pero destruyó todo. Sus palabras fueron dagas, pero en sus ojos, un atisbo de duda. Mi turno, declaré los hechos, el contrato, las traiciones. El juez, un hombre severo con gafas de montura fina, asintió, su acepta la demanda. Procederemos a embargo de bienes. Salí al sol invernal, libre pero encadenado por la culpa. La venganza avanzaba. ¿Pero a qué costo? Llame a Raúl, vigila a Marcos. No quiero que huya de nuevo. Él rió, demasiado tarde. Ya cantó como pájaro, tu padre era el enlace local. Otra capa pelada. Madrid me parecía más gris.
sus plazas menos acogedoras. Pero el plan seguía, inexorable como el Tajo en crecida. Febrero fue un mes de vendavales emocionales, con el juicio principal devorando días como un incendio forestal. El Palacio de Justicia bullía de abogados en togas negras, testigos nerviosos y flashes de cámaras que convertían cada salida en un calvario mediático. Yo era el centro involuntario, Javier Ruiz. Un comentario sobre la traición familiar. Gritaban los reporteros de Telemadrid. Respondía con un muro de silencio. Pero por dentro, el escrutinio me despellejaba. Mi estudio perdía clientes. No queremos escándalos, Javier. Y Usera se convirtió en territorio hostil, pintadas en la puerta de mi madre con Judas hijo. Elena se convirtió en mi sombra espectral. Visitaba a mi padre en prisión cada domingo. Y una vez me vio saliendo de la sala de espera. No vengas más, me espetó, con voz quebrada. Le dices que lo quiero, pero no puedo verte. Su delgadez me alarmaba, pómulos afilados, ojos hundidos como pozos. Elena, por favor. Hablemos. La arrinconé en el pasillo, oliendo a cloro y desesperación. Marcos me mintió desde el principio, confesó al fin, derrumbándose contra la pared. Pero tú lo sabías y lo usaste. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué eras feliz? Mentí a medias. Yo, el idiota que siempre paga. Ella sollozó, no eres idiota. Eres roto, como todos. El testimonio de Marcos fue el clímax parcial, en el estrado. Sudando bajo luces fluorescentes. Admitió los fraudes y presiones del mercado. Excelencia. Pero culpó a mi padre. Antonio Ruiz me introdujo en las redes. Él sabía todo. Mi padre, encadenado, gritó, mentira, por mi hija. El juez golpeó el mazo, orden. Yo observaba desde el banquillo de demandante, con Luis susurrando, esto lo hunde. Pero el veredicto parcial llegó, embargo inmediato del ático de vuelta a mí, y fianzas para Marcos de 1 millón. Mi padre, a juicio completo en marzo. La reacción en cadena fue un dominó, mi madre sufrió un infarto leve, hospitalizada en La Paz. Corrí a su lado, encontrándola pálida en una cama con monitores pitando como alarmas. Javi. ¿Por qué? Murmuró, mano temblorosa en la mía. Porque el amor no justifica el robo. Mamá. Le conté mi infancia, las noches sin cena porque el dinero iba a clases de Elena, las mentiras sobre préstamos que nunca volvieron. Ella lloró, lo hicimos mal. Pero éramos pobres, asustados. Pobreza no excusa, pensé, pero el perdón asomó, tímido. Ayúdame a arreglarlo, pedí. Ella asintió débilmente. Elena irrumpió esa noche, mamá me contó. Todo. Estaba furiosa, pero no conmigo, con Marcos, con el mundo. Quiero testificar en contra de él. Por papá. ¿Por mí? Nos abrazamos entonces. Un abrazo espinoso de espinas que empezaban a soltar. Lo siento, hermanito. Fui ciega. Yo calculador. Admití. Juntos. Planeamos, ella declararía la manipulación emocional, yo, las finanzas. El plan original se torcía hacia la redención. Pero el odio persistía. Un residuo ácido. Marzo trajo el juicio final. Un circo bajo techo de mármol. El fiscal, un sevillano elocuente, destripó las pruebas, transferencias, emails, firmas falsificadas. Marcos se derrumbó, me equivoqué. Pero Ruiz. Él orquestó esto por venganza personal. El juez me miró, respuesta. Señor Ruiz. Me levanté. Voz firme, no venganza. Excelencia. Justicia. Mi familia me robó la confianza. Marcos. El futuro de muchos. El contrato era protección. No trampa. Elena testificó después, mi prometido me usó. Mi hermano me salvó, aunque doliera. Lágrimas en el jurado. El veredicto cayó como guillotina, Marcos.
5 años de prisión por estafa agravada. Mi padre. 2 por encubrimiento. Con libertad condicional por edad. Indemnizaciones, el ático devuelto. Plus daños de 200.000 euros a inversores, parte pagada por mis fondos. Anónimamente. Salimos al sol primaveral. Elena a mi lado. Ganamos. ¿Verdad? Pagamos. Corregí. Mi padre. Esposado aún. Me miró desde la furgoneta. Perdóname, hijo. Asentí. Y fue el primer paso. Pero el twist llegó esa noche. En una llamada de Luis, Javi. Revisando el contrato. Hay un error. La cláusula de infidelidad, Marcos no solo estafó. Tenía una amante. Y el hijo. Es de Elena. Silencio. ¿Qué? Pruebas de ADN en los informes. Ella lo sabía. Y por eso el compromiso apresurado. El mundo se invertía. Elena, mi salvadora ahora, había mentido también por miedo, por vergüenza. Corrí a su piso. Irrumpiendo, ¿es verdad? Ella palideció, sí. Pero no quería lastimarte. Era mi secreto. El rencor renació, pero matizado, comprensión. Todos mienten, dije. Pero ahora, la verdad nos libera. La confrontación fue un huracán, acusaciones, lágrimas, abrazos rotos. Elena confesó, sabía de las deudas de Marcos. Lo encubrió por el hijo no nacido aún de aborto voluntario tras el escándalo. Mi padre lo intuía, por eso firmó. Mi madre, ciega por instinto. Yo, el vengador, era el último en saber. Tu plan nos salvó a todos, dijo Elena al fin. Pero casi nos destruye. Nos quedamos hasta el alba, diseccionando heridas como cirujanos. Abril floreció en Madrid con azahares que perfumaban el aire de promesas rotas y renacidas. El ático me lo devolvieron intacto, pero vacío. Marcos había saqueado lo vendible en muebles, arte, dejando ecos de traición en las paredes desnudas. Lo reformé yo mismo, nuevos planos. Colores cálidos de terracota andaluza. Un cuarto para Elena y el niño que decidiría tener o no. Ella se mudó temporalmente. Con barriga incipiente, decidió quedarse con el embarazo. Por redención. Mi padre salió en condicional. Viviendo con mi madre en un piso modesto que yo pagué. Sin lujos. No merecemos, dijo él en su primera visita. Manos temblorosas ofreciendo un mechón de jamón casero. Merecemos empezar, respondí. Y comimos en silencio. Un pacto frágil. La sociedad juzgaba artículos en La Vanguardia sobre la familia Ruiz de la opulencia al abismo. Pero también elogios a mi valentía ética. Mi estudio resucitó con un contrato gordo para un museo en Toledo irónico, cerca de la finca fallida. Elena encontró trabajo como organizadora de eventos, pequeña escala, para no depender. Marcos, desde Carabanchel, prisión abierta por buena conducta fingida. Me escribió, ganaste. Pero el odio te come. Lo quemé sin respuesta. El clímax emocional llegó en una noche de tormenta, con trueno retumbando sobre la sierra. Elena entró en trabajo prematuro. La llevé al hospital en mi viejo Seat, lloviendo como diluvio. En la sala de partos, sostuve su mano mientras gritaba, no puedo. Javi, duele demasiado. El niño nació al alba, un varón. 3 kilos, con mis ojos y la nariz de ella. Lo llamaremos Antonio, dijo, exhausta. Por papá. Por perdón. Lloré entonces. No de venganza cumplida, sino de ciclo roto. Mi padre lo vio por primera vez en el ático. Ahora hogar compartido. Abuelo, murmuró el bebé. Y el viejo se quebró, he sido un fracaso. No, le dije. Un hombre que erró, pero amó torpe. Mi madre, recuperada, cocinaba estofado de cordero, contando anécdotas sin filtros. La familia se reconstruía, no perfecta, sino real, cenas con discusiones sobre fútbol de atleti besas. Madrid,
tardes en el retiro empujando cochecitos. Pero las consecuencias perduraban. Yo cambié terapia semanal. Donde desentrañaba el tocanillo del rencor, eres arquitecto de ruinas. Javier. Construye puentes. Elena lidiaba con terapia postraumática. Pesadillas de anillos falsos. Mi padre trabajaba en un taller honrado, pagando deudas a plazos. Marcos salió al año, exiliado en Galicia, con orden de alejamiento. La prensa olvidó, pero nosotros no, tatuajes invisibles de cicatrices. Un año después, en el aniversario del compromiso fallido, nos reunimos en el balcón del ático. Jazmines trepaban de nuevo, perfumando la noche. Elena alzó una copa de zumo por el plan que nos salvó. Reímos, amargo y dulce. Yo, el vengador, miré las luces de Madrid no por el plan, por la verdad. El niño balbuceó, y en ese sonido, el futuro no perfecto, pero nuestro. La venganza había sido un fuego purificador, quemó lo podrido. Dejó cenizas fértiles. No reversible. No, pero eso era la vida, consecuencias en cadena. Giros que doblan pero no quiebran. En España, tierra de Quijotes y Cainitas, aprendí que la familia no es sangre, sino elección. Y yo elegí perdonar, no olvidar. Porque al final, el mayor plan era sobrevivir. Fin.